Bien, último bloque aquí en esta edición de Sin Hilo. Y lo dicho, nos vamos a ir hacia Puerto Madryn. Allí está Ariel González, tiene un invitado especial. Es el presidente del Superior Tribunal de Justicia, tengo entendido, Mario Vivas. Así que, Ariel, vamos con vos. Gracias, Pablo. Bueno, otra vez la pandemia nos ubica distantes en el espacio, pero bueno, no en el lugar periodístico que cada miércoles por la noche compartimos con nuestra audiencia para ocuparnos de los temas que la agenda de Chubut nos preocupa y ocupa. Prioritariamente, obviamente, coronavirus, pero las otras situaciones también son parte de nuestros miércoles. Y hoy vamos a conversar una vez más con el doctor Mario Vivas, es uno de los magistrados, de los pocos, de los dos, que están trabajando en el Superior Tribunal de Justicia, porque nuevamente la situación del Poder Judicial tuvo la semana pasada algunos reclamos vía Asociación de Magistrados, los procuradores, la Defensoría, también hicieron un reclamo enérgico al gobierno. El tema, obviamente, de la falta de certeza salarial y el tema de la deuda que se acumula en ese aspecto. Hubo reuniones esta semana con algunas propuestas e ideas. Vamos a conversar con Vivas sobre este tema. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias, Ariel, por la invitación. Bueno, reunión con Arcioni, una reunión que estaba pedida hace tiempo. Un poco el contenido de esa reunión y si de alguna manera esta crisis que atraviesa el Poder Judicial tiene una luz de salida. Efectivamente, la reunión estaba solicitada hace unos días, fue a instancias de la Asociación de Magistrados, nos pidió que gestionáramos e intercediéramos ante el gobernador para tener una reunión, el tema excluyente, la cuestión salarial. Cuestión salarial que, por supuesto, del Poder Judicial no podemos dar respuesta, ya sabemos bien que esto no es, digamos, ámbito que pueda manejar el Poder Judicial, sino que lo tiene que hacer el Ejecutivo, frente a la incertidumbre y a una situación acuciante y muy delicada por la que está atravesando el Poder Judicial a partir de esto, como está sucediendo en los demás sectores del Estado. Bueno, solicitamos la reunión, nos fue concedida para el día lunes, y ahí, bueno, se hicieron los planteos una vez más, fuimos recibidos los dos ministros, el Procurador General y el Defensor General. E incluso el gobernador me explicó que con relación a la asociación, él prefería que el gobierno los recibiera por separado. Bueno, fue oportunidad también en la que se conversó, un tema que nosotros veníamos hacía tiempo estudiando desde el Superior Tribunal, el modo, dentro de las pocas alternativas que tenemos, algún aporte que, si bien no solucionara de ninguna manera el problema integral del sector. Yo hablo por mi sector, que es el Poder Judicial, lamentablemente no puedo hablar por el resto del sector público, y alguna suerte de ayuda financiera que se nos pudiera dar desde el Banco Provincia, a fin de paliar, aunque más no sea transitoriamente, este atraso de 3 meses y medio aguinaldo, en el que todavía estamos. Digo 3 meses porque parte del Poder Judicial percibe en el 4º rango y todavía al día de hoy no hemos tenido noticias de cobro del mes de junio. Lo que a mí no me queda claro es si es el Poder Judicial puede tomar deuda y después, digamos, pagarla, devolver ese dinero, porque de eso se trata, entiendo yo. No, claro. ¿O cómo es el sistema? ¿Cómo lo plantean? Porque, bueno, hay un poco de confusión. La palabra endeudamiento sugiere algunas cosas que por ahí estamos equivocados en eso, ¿no? Claro, en verdad el endeudamiento existe, es decir, hay 3 meses, como les decía recién, y medio aguinaldo de deuda. Lo que nosotros hicimos alguna averiguación con el banco es de qué manera esos 3 meses y medio podía paliarse la situación o facilitársele las herramientas financieras al Poder Ejecutivo para que pagara. No es el Poder Judicial el que va a endeudarse porque no puede hacerlo. Quien corresponde que lo haga, porque es el obligado al pago de los salarios de todos los estatales, es el Ejecutivo. Lo que nosotros pretendimos y pretendemos es alguna suerte de intermediación del banco para que pudiera hacer frente a través de un préstamo o alguna suerte de descubierto, que le permitiera al Poder Ejecutivo tener una herramienta para pagar, digamos, algún crédito blando, para poder pagar no todas las masas salariales que se deben, sino algo, o al menos el medio aguinaldo. Esto obviamente es una iniciativa del Poder Judicial sin desmedro de lo que sucede en el resto de los sectores del Estado,
pero lógicamente la responsabilidad mía es tratar de que el Poder Judicial funcione porque nuestra obligación es brindar un servicio de justicia. Sí, en realidad gestionar me parece más que nada, porque digamos no... Ni más ni menos. Claro, lo aclaro porque en principio parecía que el Poder Judicial como tal podía tomar deuda, pagar salario y de algún fondo de ingreso propio, por ahí una lectura bastante simple la que uno hace en este aspecto. No tiene esa capacidad jurídica. De ninguna manera. Esto lo debe hacer el Ejecutivo, lo que pasa es que la gestión nuestra era, o es la idea, un proyecto de ley a la legislatura para que se autorizara al Superior Tribunal a tomar ese crédito o ese descubierto a cargo del Poder Ejecutivo. Y quiero que quede bien claro esto, no es un nuevo endeudamiento. La deuda ya la tiene el Poder Ejecutivo con todos los estatales y en particular con el Poder Judicial. Entonces, lo que ¿Dónde está la confusión? Porque hay, desde algunos lugares se criticó mucho y desde otros lugares no. ¿Dónde parece que fue, si existe un malentendido, cómo se analiza esto? Yo creo que esto fue una cuestión de comunicación, fue comunicacional el problema del Ejecutivo. Porque la gacetilla de prensa habla, que saca el Ejecutivo inmediatamente después de la reunión, habla de que iban a regularizar la situación del Poder Judicial. La situación no se regulariza con esto. No solamente no se soluciona el problema de fondo, sino que tampoco se soluciona siquiera la cancelación de las obligaciones vencidas que tiene el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Entonces, yo creo que fue un problema de comunicación y, lógicamente, los medios lo toman a partir de un comunicado de prensa del Ejecutivo que hablaba de que estaba regularizada la situación con el Poder Judicial. Y, lógicamente, después se dijeron una serie de cosas que no forman más que conjeturas y agresiones que, bueno, hay que saber entender que la gente está muy nerviosa, se suma la pandemia y eso hace que los ánimos estén alterados, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los principales efectos que está teniendo esta doble y explosiva combinación? Pandemia más atraso salarial. Bueno, en el Poder Judicial la situación se viene agravando día a día. Eso se lo hemos advertido al señor gobernador. Hemos ya, digamos, no solamente tenemos medidas de fuerza con guardias mínimas desde hace un tiempo, puntualmente desde el 12 de marzo, que pudimos lograr un acuerdo entre la Asociación de Magistrados, el gremio, el Citrajuch y nosotros. Pero esto ya se ha, digamos, expandido en cuanto al desánimo, en cuanto a la angustia y a funcionarios y magistrados, que con muchos empleados vienen trabajando denodadamente para sostener un servicio, pero lo estamos haciendo a partir de guardias mínimas, hay mucho agotamiento, como decía, hay angustia y hay incertidumbre. Entonces todo eso, por supuesto, que impacta en el servicio. Si sumamos la pandemia, más allá de las herramientas tecnológicas que hemos tenido que acudir en los últimos tiempos y la creatividad de nuestra gente informática, pero creo que es un punto muy importante en el que el gobernador tiene que tomar nota, porque la situación, si bien ya sabemos que la situación social es sumamente delicada, en lo que hace propiamente al sector que represento es grave. Bueno, yo leía la nota que presentaron Miclarena y el defensor Daroca, y ellos hablaban de una previsible estallido social. Lo mencionan en esa nota, donde hablan, bueno, tienen una serie de calificativos. Hablé con Miclarena también, y esta cuestión social, él hablaba justamente en este sentido, es decir, hay un montón de reclamaciones judiciales que en este momento están paradas, que en algunos casos se van a postergar, y hablaba de esta combinación en función de lo social. ¿Cuánta demora van a registrar los juicios que debieran hacerse este año? Por ejemplo, aquí en Madrid, de temas sexuales y de violencia de género. Es impredecible, Ariel, es impredecible porque, por ejemplo, todo este cúmulo de tareas, sumado a las guardias mínimas, sumado a que la justicia, lamentablemente, por razones que acabo de explicar, no está funcionando normalmente, obliga a la prórroga de audiencias y a la reprogramación de audiencias, y obviamente eso impacta en el resultado final de cualquier juicio. Entonces, eso es lo que hace a penal, y en el fuero laboral como en el civil, si bien se está trabajando con la modalidad de teletrabajo, los abogados
tienen herramientas nuevas a partir de lo electrónico, pero tampoco se puede decir que hay un servicio regular, ni mucho menos. Esta suspensión de plazos que se ha venido dando, ¿es una herramienta útil? ¿Es una herramienta para utilizar siempre? ¿Tiene que tener un límite? No, nosotros la suspensión de plazos apenas pudimos la levantamos. El único lugar donde mantenemos suspendidos los plazos hoy por hoy es en un sector de la circunscripción Comodoro Rivadavia. Eso fue por recomendación del Comité Sanitario Médico cuando hubo un rebrote en Comodoro y eso obligó a tener que cerrar los edificios. Tenemos gente contagiada dentro de lo que es el Poder Judicial en Comodoro y nos obligó a tener que cerrar edificios, hacer las desinfecciones. Ya a partir de esta semana, desde ayer, rehabilitamos el fuero laboral y esperamos, en la medida en que el comité así lo autorice, ir reabriendo el resto de la circunscripción. En el resto de la provincia los plazos están vigentes, no hemos suspendido plazos. ¿Cómo está Madrid? Madrid supera en estos últimos días en cantidad de positivos a Comodoro. Sí, ¿no? lo que nos explica el Comité Sanitario, con quien tengo reuniones semanales y a veces más de una vez por semana. La última reunión fue el día viernes y bueno, lo que nos explica el Comité Sanitario es que a diferencia de Comodoro, lo de Madrid es en conglomerado, es decir, por lo que explican, si bien no soy un técnico en la materia, pero nos explican que hay un nexo conocido que permite que se tenga controlada la situación y por eso que ellos mismos nos recomendaron que en Madrid no había necesidad ni de cerrar edificios, ni de menos suspender plazos y tampoco volver a guardia mínima más de la que ya hay, ¿no? O sea, volver a la primera fase que era feria. Eso por ahora en Madrid no, lógicamente está supeditado a lo que nos informe el comité el viernes en la reunión que tenemos y bueno, si llega a haber algún imponderable, tendremos reuniones antes, lo haremos mañana. El doctor Yanguela, en declaraciones que hizo aquí al canal hace poquito, hablaba de que no es posible empezar nuevos juicios. ¿Esto es así? ¿O bueno, estoy mal expresándome yo por ahí? No. Comprendo lo que pretende decir el doctor Yanguela. Es decir, es muy difícil, la recarga de tareas es muy grande porque lógicamente la guardia mínima no alcanza. El esfuerzo que hacen los jueces, como los funcionarios y muchos empleados, es muy grande y hay digamos, un declive en ese ímpetu que había de entrada por trabajar porque no se da más. Es decir, no ha habido feria tampoco, se trabaja en turnos que son sábados y domingos, porque hay jueces de turno y hay guardias, digamos, toda la semana, durante toda la semana. Entonces, lo que nos va a ir demorando, lógicamente, es en el trámite del proceso, que además tiene que cumplir con ciertos plazos para evitar que se caigan. Es el gran esfuerzo que los jueces y los funcionarios, conjuntamente, como le decía, con muchos empleados, están haciendo en este momento. Pero en realidad entiendo que lo que dice Yanguela se refiere a eso. Nosotros lo que sí hicimos, a pedido del procurador, fue la suspensión de los plazos de investigación, porque los fiscales también tienen un plazo determinado para llevar adelante la investigación, y hemos suspendido los plazos en su momento hasta tanto la pandemia perdiera todo efecto nocivo, ¿no? Por lo menos. Así que, de hecho, en la medida de la posibilidad, lo que pretendemos es que prestar un servicio de justicia razonable, pero vemos que cada vez la cosa se pone más complicada. Bueno, eso era mi siguiente pregunta. Siempre ha sido, creo, la primera pregunta cada vez que lo he entrevistado el Servicio de Justicia. Y cada vez veo que las condiciones son peores, digamos, para condiciones económicas, sanitarias y, digamos, psicofísicas que se están dando. ¿Qué tan lejos estamos de ese límite de seguir dando un servicio de justicia razonable? Yo creo que si bien la pandemia causa efectos nocivos en toda la ciudadanía, ni hablar en el sector privado, yo creo que acá hay un factor grave que no lo podemos tapar ni ocultar con el tema de la pandemia, que es la cuestión salarial. Yo creo que ahí está la clave de la cuestión, independientemente de que, por supuesto, la pandemia nos obliga a trabajar en grupos de a 14 días, los grupos de riesgo no deben ir, pero todo eso se ha ido paliando y se va paliando
con la tecnología y en situaciones, digamos, desde el domicilio, es decir, el grupo de riesgo que no va a trabajar puede hacerlo desde la casa, como lo están haciendo muchos jueces. Hablo sobre todo de jueces, de gente ya que arriba de 60 años. Pero de todos modos, el gran tema es la cuestión salarial. Si hoy nos enfrentáramos con una situación salarial normal, por supuesto que el servicio de justicia andaría mucho mejor pese a la pandemia, mucho mejor. Desde su lugar, obviamente, de magistrado, es el integrante del superior, ¿dónde está su mayor preocupación de todos los fueros, ¿no? Pues tenemos la familia, tenemos los temas de abuso, de violencia de género, los penales, los delitos. ¿Qué cuestión le quita el sueño como magistrado para que se caiga una causa, que no se cumpla, digamos? Yo creo que, por supuesto, lo más sensible. Acá hablamos del fuero de familia, por supuesto, toda la cuestión, toda la gente vulnerable que ello involucra, el fuero penal, las libertades, las garantías constitucionales y desde ya el resto de los fueros. Pero me quita el sueño, sinceramente, y esa es la palabra, como usted explicó, porque es literal, la situación de la justicia a partir del contexto económico y social en el que está viviendo la provincia. Han trasladado, tienen organismos nacionales que agrupan a los superiores y a los jueces y demás. Esto ya está informado el Ministro de Justicia de la Nación. Digamos, ¿están informados del diagnóstico del día a día de Chubut? Bueno, tanto la asociación como desde el superior que ha acompañado, nos hemos hecho cargo de visibilizar esto a nivel nacional. Las autoridades nacionales lo saben. Me refiero a nivel de Poder Ejecutivo Nacional. La Federación de Cortes Provinciales, que se llama JUFEJUS, ya ha hecho una manifestación. Entiendo que la Federación de Asociaciones de Magistrados lo estaba por hacer en estos días, a través del doctor Ariza. Y en un ratito incluso voy a participar en una reunión virtual con los legisladores nacionales de nuestra provincia. Lo interrumpo un segundo. ¿Es una reunión para informar formalmente o es para un pedido concreto desde la justicia? Bueno, acá en realidad fue una iniciativa de la asociación que me invitó para que estuviera presente y opinara y participara de la reunión, pero lo que la asociación, entiendo, pretende es que los legisladores lleven al Gobierno Nacional, puntualmente a la ministra de Justicia, al Ministro del Interior, esta situación y ver de qué manera se puede salir de este atolladero en el que estamos. Correcto, sí, el objetivo es siempre tratar de recaudar en contraplata, ¿no? Para poder resolver lo coyuntural, imagino. Exacto, también, ¿no? exactamente. Hoy hablaba con algunos también integrantes del Poder Judicial, hablaban de esta situación. Claro, y hablábamos de las hipótesis, no tan hipótesis, que son un problema con el suministro de energía eléctrica por una demora en el corte de energía, una cuestión con una ruptura de una computadora, digamos, cosas que son cotidianas y que no son tan relevantes cuando uno no las está involucrando en el trabajo. Estas situaciones que son mínimas pero relevantes, ¿no? Sí. ¿Son una constante en estos últimos tiempos? Sí, yo creo que tenemos, si nos referimos a lo que es prestación de energía en el interior, tenemos unos problemas gravísimos. Tenemos cada tanto incidentes que no son casuales y se ha difundido por los medios respecto de lo que es la conectividad, que para nosotros es fundamental. Es decir, hay cuestiones que lógicamente se tratan a diario en la justicia y que hacen a la realidad lamentable que está transcurriendo la provincia en estos días, ¿no? ¿Qué espera del Poder Ejecutivo? Bueno, yo espero que prontamente pueda poner al día sus números, que nos cuente, en fin, el proyecto que en algún momento refirió el gobernador en esa reunión que tuvimos que tenía para salir de la crisis. Y la verdad que espero que le vaya lo mejor que pueda en materia económica, pese a que estamos inmersos en un país que no está de lo mejor en economía, pero dentro de las posibilidades, digamos, a lo que hace una provincia con 600 y pico mil habitantes, petrolera, con recursos pesqueros, con recursos turísticos, cuando esto vuelva a la normalidad, que pueda volver a ser una provincia donde todo el mundo cobre sus saberes en tiempo y forma,
donde haya previsibilidad. No es negativo que deba haber un reclamo previo para que se los convoque. Recuerdo el reclamo del Poder Judicial, de los magistrados, el del procurador y el defensor. Digamos, una serie de reclamos públicos, en algún momento también en alguna charla con usted, digamos. Pero no tendría que ser otra la dinámica de relación entre los poderes, pregunto, ¿no? Mire, ustedes saben bien, se los he dicho varias veces, tanto acá en el canal como por radio, nosotros somos absolutamente partidarios del consenso y del diálogo. Y lo promovemos permanentemente. En consecuencia, de nuestra parte está siempre abierto al diálogo. La propuesta, aun cuando la propuesta no fuese la más adecuada, porque entiendo que es antipática para otros sectores, pero lo que se pretende es gestionar desde el Poder Judicial con mínimas herramientas. Nos gustaría, por supuesto, tener un diálogo mucho más fluido, pero de hecho, las veces que tengamos que pedir hablar con el gobernador, lo vamos a hacer, y cuando la asociación o el gremio también lo requieran, si podemos hacer algo por acercar a las partes, lo vamos a hacer. La última tiene que ver con la integración de las vacantes en el superior. ¿Se habló de algo de esto con Arcioni? No se habló. No obstante ello, nosotros en el día de ayer con el doctor Panisi sacamos una acordada, haciéndole saber que en virtud de la aceptación de la renuncia que el mismo gobernador había hecho días pasados a la renuncia del doctor Doné, me refiero, habíamos quedado 2, la Constitución dice no menos de 3, estamos integrando, obviamente en virtud de la ley orgánica nuestra nos permite subrogar con jueces de cámara, estamos integrando en este momento con una camarista, pero no es lo normal. Entonces lo que le exhortamos al Poder Ejecutivo fuera que diera cumplimiento al artículo 163 de la Constitución, que habla de la composición de un mínimo de 3 y de un máximo de 6 miembros. 1 o más ministros, pero hay que integrarlo conforme dispone la Constitución. Tanto usted como Panisi hablan de la presencia femenina. Sí. En esa idea, ¿es de los 4 vacantes 2 mujeres o de los 6 posibles 3? No, ahí no me meto. Porque eso es el resorte del gobernador, así lo dice la Constitución, Bueno, y en todo caso de la legislatura. Pero que tiene que haber mujeres no me cabe ninguna duda. Claro, ese 50%, las matemáticas... Cosa de legisladores, más que de jueces. La matemática me hizo un engaño. Gracias, doctor. Gracias, Ariel, por la invitación. Pablo, volvemos a vos. Bueno, ahí estaba entonces esta entrevista de Ariel González con Mario Vivas. Mucha información, muchos datos, lo que aportaba. Me pareció interesante la aclaración que hace Vivas respecto a en qué consiste este crédito, cómo sería la operatoria. Entiende que quizás no se explicó bien desde el punto de vista comunicacional. Lo que dice es que lo toma el Ejecutivo del crédito. Hay que ver, ¿no?, qué pasa con esto. Me parece que ya ha tenido algunas reacciones adversas de parte de diputados de la oposición, de otros gremios estatales. Bueno, la explicación del presidente del Superior Tribunal de la mirada que llevaron a esta reunión y de que cómo creen que se puede empezar a solucionar un poco, en parte, o paliar la crisis desde el lado del Poder Judicial, al menos que está en una situación crítica, como bien explicaba. Vamos a ir cerrando el programa. No ha llegado todavía el último parte de los casos positivos en la provincia del Chubut. Hay que decir que entre Leu, datos del hospital, luego de que se conociera ayer un positivo, hoy se hicieron nuevos hisopados, o sea, se hicieron los testeos de los hisopados que se habían tomado, dieron todos negativos hasta aquí. Todavía no están los 16 testeos que se han hecho a personal del ANSES, que está cerrada, como ustedes saben, por un caso positivo allí entre los trabajadores. Esos 16 testeos todavía no hay resultado. En Comodoro Rivadavia están llegando recién reactivos, no dan abasto con la cantidad de test que se realizan, por lo tanto es probable que en los datos que lleguen ahora no haya mucho de Comodoro, porque se va a demorar un poco más para tener la información. En Esquel, después de un caso sin nexo que se está investigando, empezaron a restringir actividades. Esquel, o la zona de la cordillera, que estaba como más abierta a muchas cosas, porque no habían tenido casi presencia hasta aquí de COVID-19, bueno, empiezan a retrotraer algunas medidas para evitar circulación y propagación del virus, ¿no? Y bueno, y el dato de hoy también, que el hisopado que se le hizo al intendente de Rawson, Damián Bis, dio negativo. El positivo que sí se conoció fue el del intendente de Puerto Pirámide. Bueno, es un poco el panorama que hacemos en el cierre del programa de cómo está la situación de la pandemia
por estas horas. Nos vamos despidiendo. Gracias a ustedes por haber estado del otro lado. Esperemos que hayan podido disfrutar, creo que la variedad de las notas, ¿no? Lo político, lo económico, lo institucional, la pandemia es la idea, es lo que tratamos de llevarle a ustedes cada semana a través de esto que se llama Sin Hilo. Gracias a Ariel desde Puerto Madryn y a todo el equipo que estuvo trabajando también aquí. Nos despedimos, será hasta el próximo miércoles a las 21 horas.